El eje de confrontación en el siglo XXI, que no se ha mencionado, pero que tiene que estar presente en cada acto político, en cada campaña, en cada reflexión académica sobre lo que es la realidad de las Américas, el eje de confrontación es el de las dictaduras contra la democracia, porque lamentablemente el siglo XXI ha resultado ser el siglo de la expansión de las dictaduras, en el que en Latinoamérica en especial hemos pasado de una dictadura, la de Cuba, de 1999, a 4 que hay hoy día, excluyendo la quinta que fue el Ecuador. Hoy día son dictaduras bajo el modelo castrista del siglo pasado, en la nominación de socialismo del siglo XXI o castrochavismo, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y obviamente Cuba. En ese escenario, la disputa ha dejado de ser la ideología o la posición política. La disputa es hoy día el crimen organizado contra la libertad y la democracia. Y por eso estas 4 dictaduras son narcoestados. La seguridad jurídica, que es certeza, la seguridad jurídica, que es previsibilidad, la seguridad jurídica, que es un elemento fundamental del Estado de Derecho, que quiere decir cumplimiento de la ley. Y el Estado de Derecho, que es uno de los 5 elementos esenciales de la democracia establecidos por la Carta Democrática Interamericana, que tiene que ver con el primer elemento, que es el respeto a la libertad y a los derechos humanos, y que tiene que ver con el otro elemento, que es la separación e independencia de los poderes públicos. Respeto a la libertad y a los derechos humanos, Estado de Derecho y separación e independencia de poderes son la base para que la gente pueda vivir en libertad. Entonces, con ese aporte, porque yo creo que es importante que desde la visión académica y política se muestre el bosque para mostrar el árbol, y este es un bosque en el que la democracia, la libertad y los derechos humanos están bajo presión todos los días, y en el que hay que dejar de tratar los síntomas y mirar la causa. Los síntomas son los 222 desterrados que al propio tiempo han sido dejados sin nacionalidad nicaragüense. Los síntomas son las expresiones de narcotráfico en verdaderos estados, narcoestados dentro de la República Federal Argentina. Tienen más de un narcoestado en la Argentina como lo tiene México, son los síntomas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a eso? Hemos llegado a eso porque el crimen organizado ha suplantado la política y el jefe del cartel de los soles, Maduro, es hoy día el jefe de Estado y de Gobierno de Venezuela. Hemos llegado a eso porque Evo Morales, el cultivador de coca ilegal de Bolivia, productor de coca y de cocaína, es el dictador en jefe de un país que todavía se reconoce como democracia y que tiene más de 230 presos políticos. O sea, el eje de confrontación que se ha vuelto mundial con la invasión de Rusia a Ucrania es dictaduras contra democracia en un mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica. No estamos discutiendo el capitalismo, estamos discutiendo cómo se lo va a manejar. Si se lo va a manejar a través del respeto de la libertad, o se va a manejar a través del sacrificio y la reducción de la libertad con gobiernos dictatoriales de todo tipo, Irán teocrático, comunista, la China, socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que en verdad son narcoestados en América Latina. Creo que ese aporte es importante para una candidata tan inteligente que tiene esta calidad académica, que nos hace recordar los viejos tiempos en que en la política se discutían principios, valores, ideologías y propuestas en lugar de discutir posiciones del crimen organizado. ¿Qué significa la seguridad jurídica en términos de nuestros países latinoamericanos? Para eso hemos desarrollado un concepto que es el core de lo que nosotros queremos transmitirles. Desde nuestro punto de vista, la seguridad jurídica es constitutiva de la libertad. Y es uno de los conceptos más importantes, que está en una zona gris, en una zona de riesgo en las democracias latinoamericanas y diría en las democracias del mundo. No es solamente una característica latinoamericana, sino que esto es lo que está sucediendo en muchas democracias del mundo, donde existe una distancia cada vez más importante entre el concepto de seguridad jurídica y
la forma en que se toman las decisiones, la forma en que se protege el trabajo, las empresas, los comercios, las inversiones de todo tipo, que cada uno de los ciudadanos del país realiza y las que pueden venir del mundo corporativo. Sin duda que este concepto del gobierno de las leyes en este momento está atravesando una de las crisis que yo diría la podemos comparar con lo que fue el fin de la Primera Guerra Mundial. El fin de la Primera Guerra Mundial fue un momento en el que se puso en crisis el concepto de la democracia liberal, la idea de que la democracia no tenía una relación entre la vida de los países, la guerra como forma de resolución de los conflictos, y eso llevó a la destrucción del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, del rule of law, como se llama en inglés, y eso generó un camino, un modelo que terminó en las peores dictaduras, en los peores genocidios después de esa crisis de seguridad jurídica después de la Primera Guerra Mundial. Es por eso que tenemos que tener un cuidado especial, tenemos que tener un ojo especial en entender que es necesario que los gobiernos puedan tener dos elementos fundamentales: la toma de decisiones, la ejecución de las políticas en el marco de una construcción de un modelo donde la república, donde la democracia y donde la seguridad jurídica sean elementos inescindibles de la acción diaria. Si no, el decisionismo nos puede llevar a las dictaduras, a los regímenes autoritarios, o la no decisión nos puede llevar a la fragilidad democrática de los gobiernos, que terminan, como ha sucedido en muchos países, inclusive la Argentina, pero podemos tomar el caso de Perú, en un cambio permanente de gobiernos que generan una destrucción del valor democrático en las poblaciones. El gran tema y la gran diferencia, como todos saben, es la diferencia entre las dictaduras o los regímenes autoritarios, que tienen una similitud, tienen un camino paralelo, muy cercano al concepto del populismo. Es la diferencia entre la construcción de la voluntad individual, la voluntad de un líder, la voluntad de una persona, ¿no? La voluntad de un monarca, que hace de la ley un instrumento subordinado a su poder. El poder de la ley es un poder sometido. Cuando la ley se somete, la democracia entra en una zona de crisis, como yo les decía, en una zona gris. O como diría un gran politólogo argentino, Guillermo O'Donnell, en las democracias en zonas marrones. Por eso la gran discusión en este momento es no solo que la democracia es el gobierno de las leyes por encima de todos nosotros, sino el gobierno de las leyes justas, porque existen distintos tipos de leyes. Existen leyes que pueden ser consideradas por la población como leyes impuestas, o existen leyes que se consideran las leyes justas, las que le dan a cada cual y a cada uno lo que necesita, y no existe en la ley íncito, adentro de la ley, un determinado privilegio que la convierte en un mecanismo de privilegios para algunos más que en una ley. La ley no es solamente
aquella que puede ser dictada, sino aquella que le da a los ciudadanos una pista en la que todos pueden correr con las mismas condiciones. Porque esto también ha sido una de las características de los regímenes autoritarios y de los regímenes populistas. Se construye una ley que está por afuera de lo que es el marco jurídico general del país o el marco constitucional. Y eso genera inseguridad jurídica y, en consecuencia, ruptura de los valores democráticos. Les voy a dar un ejemplo que es muy claro. La Constitución argentina plantea que el poder judicial es un poder indirecto. Un poder indirecto porque no puede tener la presión que tiene quien es elegido de manera directa y que representa determinados intereses. Pueden ser del pueblo o de las provincias, como es el caso de las cámaras legislativas. En la Argentina se intentó que los jueces fuesen elegidos en la misma boleta electoral que los partidos políticos. Es decir, que iban a ser jueces de los partidos y no jueces de la ley. Fracasado eso, nosotros en la oposición a esa idea, se intentó que los jueces fuesen representantes de los gobernadores, es decir, una serie de intereses sectoriales donde cada uno iba a tironear y entonces la Corte Suprema de Justicia iba a representar a cada una de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires en la Argentina, lo que iba a ser una corte de intereses de las provincias y no de los intereses de la construcción de la jurisprudencia que un país necesita en cada uno de sus asuntos fundamentales.